El caso de la mano cortada y uno de los más grandes misterios tal vez relacionado con Humo. Es uno de los casos más impactantes ocurridos en España en el año de 1954, el suceso se dio en un piso de la madrileña calle La Princesa. Ricardo Selly había puesto una denuncia contra su madre la señora Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante, baronesa de Alcalaí, duquesa de Valdeáguilas y vizcondesa de la Mosquera. Esto sucedió un sábado, 30 de enero de ese mismo año. El joven relató que su madre había mutilado a su hermana Margot Selly. Esta había muerto horas antes aparentemente de leucemia, pero por la noche el denunciante y varios testigos hallaron sobre la cama de la fallecida unas tijeras y unas pinzas, las cuales eran utilizadas por la marquesa para diseccionar animales. Ella les mutilaba partes del cuerpo a sus animales cuando morían y también eran sabido que ella gustaba mucho de tener mascotas. Poseía en su domicilio 17 perros, 3 gatos, 10 o 12 canarios y 2 tórtolas. La hija y durante meses, hasta su muerte, fue atendida con ejemplar dedicación por la madre, refiriendo varios testigos las escenas de dolor de Margarita durante la agonía de Margot, debido a que ella era la hija favorita de Margarita. Al cadáver le faltaban los ojos, la lengua y una mano. Margarita negó tener vinculación con estos hechos. Una vez que el joven había hecho la denuncia, el juez ordenó que realizara un registro en la casa de la marquesa, el cual duró 4 horas desde las 11:30 hasta las 3:30 de la madrugada. Cuando los inspectores llegaron a la habitación de doña Margarita, encontraron en uno de los armarios un hacha de carnicero. Siguieron revisando y en otro armario hallaron una vasija de plástico de 1 litro llena de alcohol, y en el interior de él había una mano que había sido mutilada desde la muñeca. Había también en el mismo mueble 2 toallas de felpa rosada manchadas de sangre y 3 fundas de almohadas con manchas similares. Se encontró conservada la sangre de la hija en un frasco procedente de la agonía, durante la cual se le practicó una sangría con objeto de aligerar su corazón de la insuficiencia que padecía. También conservaba la madre el fonendoscopio del médico que asistió durante la enfermedad a su hija. Se hallaron también como reliquias el apéndice de uno de los hijos operado varios años antes, el traje que llevaba el hijo menor cuando fue detenido por la policía republicana durante la guerra y varios perros disecados, a los que era muy aficionada, habiendo practicado incluso técnicas de taxidermista. Esta mujer puede ser considerada como una de las pioneras del movimiento feminista en España, ya que a su vida, activa y azarosa para una mujer de aquellos años, se unió su participación en la política de entonces dentro del partido de su amigo Miguel Maura, que fuera ministro de la Gobernación. Su actitud ritualista con respecto a la muerte se expresó a través de las reliquias, ya que el psiquiatra que la estudió, Velasco Escasí, no encontró en ella trastornos mentales ni alteraciones necrofílicas, sino únicamente un carácter coleccionista de reliquias. Estas adquirieron en ella un gran contenido simbólico, ya que junto a las reliquias referidas se encontraron pelos del pubis, que refiere Margarita, cortados por la propia Margot unos días antes de la muerte, cuando tuvo su última menstruación, que le formó unos burujos. Cuando Ricardo Selly, el hijo de la marquesa, relató ante el juez los hechos acontecidos, comentó que en aquel momento, cuando descubrieron aquellos objetos en la cama de Margot, en la casa se encontraba un grupo reducido de personas, entre ellos los médicos. Además, la criada de la casa, doña Luisa, les dijo a los presentes: tengan ustedes cuidado con la señora, no vaya a hacer esta noche algo raro. Me ha pedido la garrafa grande de alcohol y el paquete grande de algodón. Y ha manifestado que quiere quedarse sola con el cadáver esta noche. Esa noche y el día siguiente, 20 de enero, transcurrieron con tranquilidad, quedándose en la habitación del cadáver únicamente doña Margarita y don José María Basols Iglesias. Al siguiente día, 21 de enero, el féretro permaneció cerrado y la madre no permitió que fuese abierto, a pesar de que llegaron algunos familiares y amigos de Albacete e hicieron dicho ruego. A las 11 de la mañana de ese día, el ataúd fue sacado para su conducción al cementerio de San Isidro. Después, apa reció en la sala donde había estado, un cuchillo muy largo y afilado, y bajo la cama, una tabla corriente de cortar carne. Don Luis Selly Ruiz de Liori terminó declarando, manifestando que por todos esos detalles,
sospechaba que su madre podía haber realizado sobre el cuerpo de su difunta hermana algún hecho anormal. En el relato de Ricardo también comenta acerca de los experimentos que llevaba a cabo su madre con sus mascotas. Ante las acusaciones la marquesa dijo: «Esto es una infamia de mi hijo Luis, para vengarse de mí». Debido a todos estos hallazgos se exhumó el cadáver de Margot y demostró que en efecto le habían amputado diversas partes de su cuerpo, exactamente las que habían sido halladas en la habitación de doña Margarita. La misma morbosa pericia que la marquesa había demostrado con la disección de sus perros, y que sin duda se debía a sus estudios de medicina, había sido empleada para amputar la mano, los ojos y la lengua del cadáver de su hija, que además había rasurado de vello completamente, siguiendo la costumbre islámica. Durante sus largas permanencias en Marruecos, doña Margarita había tenido contacto con diversas sectas islámicas de las que quizá aprendió dichas prácticas, totalmente insólitas para la España de los años 50. A las preguntas del juez, respondió en el mismo sentido. No sabía que la mano estuviera allí, y mucho menos podía admitir que la hubiera cortado ella. Achacaba el acto a su hijo Luis, con el que no se hablaba hacía tiempo, ya que había cometido numerosas estafas utilizando el nombre de ella y habiendo estado más de una vez en la cárcel y hallándose reclamado por la justicia en varios juzgados de Barcelona. Doña Margarita manifestó también que el día de la muerte de su hija, por la tarde, salió con el señor Bassols Iglesias y recorrió 3 cementerios, porque deseaba enterrarla en tierra y no en un nicho. Mas como no pudo encontrar lo que buscaba, al final decidió darle sepultura en un nicho del cementerio de San Isidro, donde más adelante haría construir un mausoleo. Cuando llegó el turno de declaración del señor Bassols, sus declaraciones estuvieron totalmente de acuerdo con las de doña Margarita, sin que nada nuevo añadiera. Tampoco gran cosa dijeron los criados, que no hicieron mención de las frases que en su denuncia atribuía a Luisel y a Luisa Bowler y sobre sus temores de que la señora cometiese alguna barbaridad. Al final esta señora y sus esposos fueron llevados al psiquiátrico penitenciario de Carabanchel. Ahí se les realizaron diversas pruebas y al esposo se dejó en ese sitio por un tiempo, pero a la marquesa se le dejó libre. Ella terminó en la completa miseria, tuvo que vender sus propiedades para poder comer y terminó muriendo en las peores condiciones posibles. Margarita Ruiz de Liori fue enterrada en un nicho que durante 20 años permaneció sin lápida ni referencia alguna. Actualmente una austera lápida de mármoles beneito presenta el siguiente epitafio: Excelentísima señora de Margarita Ruiz de Liori y Resino, marquesa de Villasante, baronesa de Alcalí. Murió el 15 de mayo de 1968. Descanse en paz. La sentencia condenatoria de Margarita Ruiz de Liori rezaba textualmente: ABC, 16 de mayo de 1964, por conformidad del fiscal y la defensa, ratificada por los procesados, se declaró probado que la fallecida, una hija de la procesada, esta, horas antes de efectuarse el entierro, y en unión del otro procesado, José María Bassols, mutilaron el cadáver separando del mismo la mano derecha, extirpándole los ojos y cortándole el tercio anterior de la lengua, y guardaron todo ello en diversos recipientes en su propio domicilio, donde también conserva gran número de cabezas y vísceras de perros y pájaros. Tales hechos los realizaron con el fin de conservar aquellos miembros como un recuerdo. Aunque en realidad nunca se supo las intenciones de la marquesa para llevar a cabo tal mutilación del cadáver de su propia hija, pero ella se defendió alegando que su hija era una santa, quise conservar partes de su cuerpo como reliquias. ¿Acaso los católicos no veneran con respeto la lengua de San Antonio en Padua, el brazo de San Vicente Ferrer en Valencia o el famoso brazo de Santa Teresa? Para resolver el misterioso hubieron determinados testimonios, entre ellos se habló del palacete que la aristócrata poseía en la calle Mayor de la ciudad Albacete. Según su mayordomo, Andrés Gómez Honrubia, allí sucedían cosas muy extrañas. Este confidente afirmó que el palacete era el cuartel general de la marquesa, donde estaba el cuarto del moro, un sótano al cual se descendía a través de una trampilla de hierro que solo podía levantarse entre 2 personas. En él permanecía muchas horas, no sé exactamente lo que hacía allí,
pero sí sé que con frecuencia subía con una palidez cadavérica, contó al periódico Levante en febrero de 1954. La marquesa criaba en sus domicilios de Madrid, Valencia, Barcelona y Albacete a unos 80 perros, 20 gatos y otros animales. Una de las perras llevaba un collar de oro. Otra tuvo un parto sobre una cama de matrimonio. Pese a estas excentricidades, la aristócrata mantenía a la mayoría de los animales en pésimas condiciones higiénicas y alimentarias. Muchos estaban enfermos y esqueléticos. A veces el hambre era tal que se comían los cadáveres de sus semejantes. Cuando alguno de los animales moría, Margarita Ruiz de Liori tenía la morbosa costumbre de fotografiarse junto al cadáver, después los disecaba o experimentaba con ellos. El presidente de la Sociedad Castellano-Manchega de Parapsicología, insiste en el misterioso papel que habrían jugado esa pareja en el caso de la mano cortada. De hecho, estos siniestros personajes, a los que se veía con frecuencia en el desaparecido bar El Nido de nuestra capital, desaparecieron del país nada más ocurrir los hechos. Posteriormente, estos mismos individuos fueron considerados extraterrestres, circunstancia que dio mayor repercusión al caso a nivel internacional. Incluso la CIA llegó a enviar a Albacete un agente para que arrojase luz sobre los hechos. La idea de que estos fueran alienígenas, procedentes de un hipotético planeta llamado Humo, es rocambolesca y cobró cuerpo a raíz de la publicación de unas cartas, la primera fechada el 6 de agosto de 1971, cuya supuesta autoría correspondía al profesor Jesús Jordán Peña, vinculado a un grupo esotérico que se reunía en la Ballena Alegre de Madrid. En una de las cartas fechadas en 1971, se decía que Margot Selly realmente fue infectada por un virus que había escapado al control de los supuestos humitas, infectando de forma accidental a la hija de la marquesa. En cualquier caso, este nuevo giro en los hechos fue la cortina de humo perfecta para evitar ahondar en la auténtica naturaleza de estos personajes, presuntamente vinculados al Tercero Reich, y que habrían estado viviendo de incógnito en Albacete. Por si esto fuera poco, el famoso palacete de la marquesa en Albacete fue demolido y sobre su solar se edificó la Conserjería de Industria de Castilla-La Mancha. En dicho lugar se dice que suceden algunos fenómenos paranormales y hasta se han grabado unas supuestas psicofonías, mamá, frío, miedo, yo soy Dios, obtenidas por el investigador José Luis Tajada Herraiz y su equipo.